Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a Expansión en Acción. Y en este programa vamos a exponer lo que es una persona binaria y lo que es el género binario. Según la RAE, dícese de persona, individuo de la especie humana. Y atención, según la RAE, dícese de binario aquello que está compuesto por dos elementos, unidades o guarismos. Nos encontramos entonces que persona es un individuo de la especie humana y binario es aquello que está compuesto por dos elementos o unidades. Persona binaria. La construcción de la frase en sí tiene un conflicto. Si persona es un individuo humano y el género humano está compuesto por dos sexos, es correcto decir que el ser humano es binario, ya que tiene dos sexos. Por lo tanto, es correcto decir que el ser humano es un ser binario, porque si no existieran esos dos sexos, no se podría perpetuar la especie. Ahora bien, se está mal usando esta construcción, porque, a ver, persona, individuo de la especie humana, binario, dícese de ello que está compuesto por dos elementos, unidades o baremos. Vale, ahora, si hablamos de individuo humano, no el ser humano. Ser humano es el género humano, para simplificando, la especie humana. Ahora, si dentro de la especie humana decimos que un individuo es binario, es imposible. ¿Por qué? Porque, a no ser que se produzca una serie de alteraciones biológicas, solamente posee un sexo. Por consiguiente, literalmente, según la RAE, no pueden haber un individuo humano binario, ya que, a excepción del caso que podemos encontrar en un porcentaje mínimo, pero mínimo, de hermafroditismo, todos poseen un único sexo. Por consiguiente, las personas binarias, a nivel literal, según la RAE y según la enciclopedia, y si nos vamos al dossier del Ministerio de Universidades y cogemos el dossier de biología, podemos comprobar, según la versión actual del Reino de España, firmada y sellada en el Congreso de los Diputados, que las personas binarias no existen, porque si una persona, cuando usamos el término persona a referirnos a un individuo, posee un sexo, a no ser que sea en el escaso caso de hermafroditismo, que es mínimo, se contradicen en los contextos en los que se usan. Ahora bien, si se usa en el contexto que he expuesto al principio de que el género humano o el ser humano es binario, ¿por qué? Porque está formado por dos sexos, pues entonces es correcto. Ahora, si se intenta focalizar sobre un individuo humano, no puede ser binario. ¿Por qué? Porque al formar parte del género humano, en la mayoría de los casos, a excepción de una excepción ya citada, tiene que solamente poseer un sexo. Por lo tanto, no puede ser binario. Es parte del conjunto de lo que es el género humano para que se perpetúe en el desarrollo. ¿Entendéis el contexto según la RAE? ¿Por qué? Porque una cosa es la definición de la RAE y otra cosa es el contexto construido artificialmente para vender una imagen de marca y crear un nicho de mercado y vender una serie de productos a un sector determinado. Así de claro, esto es un monopolio o embudo de ventas donde una serie de individuos que se identifican con una serie de cosas pasan y compran productos. Ya está. Pero si nos ceñimos a la realidad material, medible y evaluable, indiferentemente de lo que crea la opinión pública y la versión oficial, veremos que la realidad material y la realidad teórica nos dicen que las personas binarias no existen. Ahora bien, el género humano es binario porque si no, no podría existir la especie, ya que tienen que haber dos sexos para que se perpetúe. Ahora, género binario. ¿Existe el género binario? Sí, en la definición de la RAE de binario dice de aquello que está formado por dos unidades o dos baremos. Y luego tenemos el género, que el género tal cual dice la RAE es aquello que abarca una serie de características únicas e irrepetibles y características de ese elemento.
existe el género binario, pero no como lo venden. Existe el género binario porque el género humano tiene que ser binario, ya que si no existe un XY y un XX, no se pueden crear más seres humanos. Así de simple. Tiene que existir individuos de XY e individuos de XX para fabricar más seres humanos. Por consiguiente, el género binario es el ser humano. Es el género normal. Lo que han vendido, como bien he dicho, como imagen de marca o embudo de ventas, para poder crear un perfil de cliente, que esto es un monopolio, y si existe un monopolio, todas las ventas de esos productos y derivados que se crean sean consumidos por estos elementos, pues están vendiendo que el género binario es aquel que puede ser lo que quiera. Simplificando, que tampoco quiero profundizar en sus desarrollos, porque no es la temática de este programa. La temática de este programa es explicar, ¿existen las personas binarias y existe el género binario? Bueno, pues yo estoy cogiendo los datos reales, oficiales, la versión oficial, la versión teórica y material, porque luego está la opinión pública y la versión oficial, que muchas veces, como podéis ver, si comparamos la opinión pública y la versión oficial, cuando la comparamos con la realidad material y la realidad teórica, no tienen nada que ver la una con la otra. Entonces, ¿el género existe? Sí, el género humano sí es binario. ¿Por qué? Porque si no existe el XY y el XX, no pueden hacerse más seres humanos. Ahora bien, a lo que se le está catalogando como género binario, ¿es género binario? No, no es género binario, es una marca. Es algo para meter en un saco una serie de individuos, que es un embudo de ventas, como que es el nombre técnico, para que sea un nicho de mercado y se identifique en lo que sean tribus urbanas o sectores sociales. Vamos a ver, esto es sociología y antropología pura. Se ha creado una subtribu urbana, como existía en los 70, en los 80, en los 90 y en los 2000, y tendrá su principio, su alce y su decadencia hasta ser algo minoritario, como hoy en día son los hippies, como son los góticos y como son los emos. Pues con esta misma marca pasará lo mismo. Así que ya he explicado lo que es una persona binaria, ya he explicado lo que es el género binario, que como podéis ver dista mucho lo que son realmente a lo que te venden en la versión oficial y en la opinión pública, distan mucho de lo que te venden en la versión oficial para la opinión pública, y cuando ves lo que son realmente en la realidad material y en la realidad teórica, pues comprendes lo que son. Así que me gustaría saber vuestra opinión, por favor dejadme vuestros vídeos antes, y sin nada más que decir, si os ha gustado este vídeo de expansión y acción, por favor dale a like. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros y hacer los que queréis a la campanita para que os nuevos. Adiós y gracias, y os espero en un nuevo programa de expansión en acción.